Bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, hoy arrancamos con la unidad 4. Increíble, Ulises, cómo pasa demasiado rápido. Una unidad más y después ya se viene el examen. Así que está difícil, ¿no? Hoy nos toca trabajar y evaluar, evaluar, conocer, en este caso para ustedes, así después pueden practicar en cada una de las respectivas comisiones, lo que es musculatura de la muñeca, manos y dedos. Y vamos a ver funciones de la mano, eso vemos hoy. Y vamos directamente al grano, sin preámbulos ni nada de eso. Bueno, acá vamos a arrancar con uno de los primeros que hacemos para evaluar músculos de la muñeca. Tenemos el palmar mayor. Como ustedes verán, de todos los músculos se va haciendo el recordatorio de dónde están ubicados, dónde están insertos, porque saben que para ir a rendir el examen, les he dicho que eso se puede preguntar, así que es como para tenerlos fresquitos. Esto es tomado del Kendall, chicos. Ustedes por ahí lo pueden llegar a tener de cualquier otra bibliografía, de Testud, de la Target, de donde ustedes hayan tomado de anatomía. Zona cercana más o menos, pero va a ser, o sea, es en el mismo lugar. Puede ser de que sea otro, o el nombre que le hayan cambiado, o alguna nomenclatura nueva que le hayan puesto, pero en sí el músculo de un lugar al otro va a ser muy similar, no puede cambiar, eso no va a cambiar. Digo porque por ahí a veces hay autores, yo sé que por ahí Kendall, hay algunas inserciones que son diferentes, pero en cuanto a nomenclatura, después de origen, inserción, es lo mismo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el palmar mayor, pectoral mayor. Palmar mayor, que bueno, ahí ponemos dónde es su inserción, ¿sí? De la epitróclea a la base del segundo metacarpiano, y vamos a lo que es su evaluación. Si nosotros vemos, bueno, pasó anterior donde estaba la inserción, la acción que tiene este músculo va a ser flexión e inclinación hacia el lado radial. Esa va a ser la acción. Si nosotros hacemos flexión con inclinación radial, el tendón que sobresale, que nosotros vemos en nuestra muñeca, es ese músculo, el palmar mayor. Casi todas, prácticamente todas las evaluaciones de muñeca, mano y dedos se hace con el paciente sentado al costado de la camilla, o si tenemos alguna mesa donde nosotros estamos haciendo la valoración y se hace la evaluación, eso también sirve. O sea que sentado, y si a nuestro paciente lo tenemos acostado porque estuvimos haciendo otras evaluaciones del hombro o del codo, de las que sean, bueno, se sigue con el paciente acostado. Pero si no, todas estas se pueden evaluar sentado. Acá en este caso, bueno, posición del paciente, ya lo dijimos. La fijación va a ser, el kinesiólogo lo que va a estar es sosteniendo el antebrazo. Como nosotros dijimos que lo que tiene que hacer es una flexión con inclinación radial, esa es otra. Las inserciones, ¿por qué les sirven acá? Y más que nada, todo lo que nos aproximamos a muñeca, mano y dedos, es a donde se inserta ese músculo, generalmente es donde nosotros vamos a aplicar la resistencia. Entonces, por eso es que debemos conocer bien de dónde hasta dónde va. Bueno, flexión de la muñeca hacia el lado radial. Y la resistencia, como ustedes ven ahí, va a ser en la eminencia tenar, oponiéndose a ese movimiento, ¿sí? Hicimos flexión con inclinación radial, o sea que lo que vamos a
a llevar, es como un movimiento en diagonal hacia la inclinación cubital y llevar hacia la extensión también. O sea, los dos movimientos nosotros hacemos, flexión, inclinación, y ahí resistimos ese movimiento. Más que nada trabajamos, es como un movimiento oblicuo lo que vamos a resistir. Por ahí también ustedes ven que les dejo lo que es debilidad. Es como para que ustedes conozcan y lean con qué se pueden encontrar. En el caso de las debilidades, ninguna de las acciones que nosotros hacemos van a poder hacerla. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con un movimiento reducido, de poca amplitud, o directamente que por ahí a veces no pueda llegar a moverlo. Entonces, bueno, por eso por ahí les dejo la debilidad o en el caso de acortamiento. Pasamos a la siguiente. Ahí. Después tenemos otro músculo que es el palmar cutáneo y el palmar menor. Yo me voy a ir directamente a la prueba. Palmar menor y palmar cutáneo. Posición no lo vamos a decir más porque ya dijimos las dos posibles que pueden llegar a ser. La fijación es, como el paciente está sentado, sea la camilla o sea la cama, la mesa de reeducación, tenemos el antebrazo apoyado. La fijación en este caso va a ser esa, va a estar apoyada en la mesa. Y vamos a hacer una doble resistencia acá, o sea que nuestras dos manos van a estar activas, porque tenemos dos musculitos para evaluar. Si bien el palmar cutáneo es un músculo aponeurótico, pero nosotros si hacemos ese movimiento como querer arrugar la zona hipotenar, se nota y se ve. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Que haga como un ahuecamiento palmar, y a su vez tiene que hacer el movimiento de flexión. El ahuecamiento palmar va a ser por el palmar cutáneo. Y el palmar menor hacemos el movimiento de la flexión, que sería como una flexión directa, sin inclinaciones. Entonces, doble resistencia. Por un lado, lo que vamos a tener que hacer es ubicar nuestras manos en las eminencias. Entonces, resistimos el ahuecamiento y a su vez tiene que hacer flexión, nosotros ahí resistimos el ahuecamiento y hacemos el movimiento de la extensión. ¿Se entiende? Nuestras dos manos ahí van a estar activas. Por eso digo que la fijación es el antebrazo apoyado en la camilla o en la mesa. Vamos a evaluar el cubital anterior. Ahí, de la epitróclea al pisiforme, hueso ganchoso, donde se va a insertar. Nuevamente, la fijación, apoyamos la mano en el antebrazo, supinación completa, descansando sobre la mesa o la puede sujetar el kinesiólogo. O sea, la podemos sostener como la tiene en la imagen o directamente la apoyamos ahí. Pero lo que se le pide que no esté ahí como que le falta un poquitito, bien supinada. O sea, que contacte todo el antebrazo en la mesa. Y ahí le vamos a pedir al paciente que realice un movimiento de flexión con inclinación cubital. Por eso necesitamos que esté bien supinada la mano, el antebrazo, porque si está ahí con poco recorrido, nos va a quedar muy cerca de la camilla. Entonces, completa y ahí hacemos flexión e inclinación cubital. Ese va a ser el movimiento que va a tener que hacer. Entonces, la resistencia va a ser en la eminencia hipotenar, resistiendo ese movimiento, llevando hacia la radial y bueno, es el movimiento de la extensión. El cubital posterior, ¿sí? Bueno, cubital posterior, en este caso, va a estar el antebrazo en pronación, porque va a tener que hacer, similar a la acción que hizo el cubital anterior, va a tener que hacer un movimiento de extensión con inclinación cubital. Entonces, apoyado el antebrazo en la camilla, y si no, nosotros podemos sostenerlo. A veces sostenemos el brazo, ¿por qué? Porque en el momento que vos estás haciendo la evaluación, si no, hay una mano y un brazo que no sabes qué hacer. Entonces, para tener ese contacto con el paciente, sostenemos el antebrazo, mantenemos esa pronación completa
y ahí se le hace la evaluación. Se le pide que haga ese movimiento de extensión y de inclinación cubital. Y la presión o la resistencia, en este caso, va a estar localizada lo que es en el quinto metacarpiano, en la dirección hacia el lado radial. Hacemos este movimiento y nosotros resistimos ahí. Acuérdense que acá, por más que sean pequeños, siempre tenemos que, se le muestra el gesto, se le demuestra o les dice o le explicamos el gesto, y se piden repeticiones. Esas repeticiones, ¿que cuántos eran? Generalmente se hacen 5 o 6 repeticiones. Vemos que lo puede hacer bien, que no hay ningún inconveniente. ¿Qué es lo que se hace? Se aplica resistencia. Sí. Si vos estás en la camilla y lo tenés al paciente, normalmente vas a estar enfrentado. Vos lo sentás en la camilla y lo enfrentás. Si estuviese que tu paciente lo sentaste en el extremo, y bueno, generalmente vos vas a estar allá cruzado al lado del frente. La idea es que vos lo tengas más o menos de frente. Hay valoraciones que ahora vamos a ver que vos te vas a poder poner lateral o que lo tengas que ubicar lateral al paciente. Pero como esta acá que va a seguir ahora, ¿sí? De los radiales. Pero si no, estas acá, por ahora, tranquilamente vos podés estar sentada ahí, tenemos la camilla o la mesa donde vos estás haciendo la evaluación y el kinesiólogo del lado del frente. Todas estas anteriores. Acá para los radiales, que es primer y segundo radial, vamos a ver cómo es la evaluación. Para el primer radial, bueno, si ustedes ven acá, la chica está ubicada. El kinesiólogo puede estar del lado del frente, pero si no puede estar también lateral. Puede estar lateral. Suponete, vos podés estar al frente como está el kinesiólogo así, y si no, una de las maneras por ahí para evaluarlo, que sería la mejor, sería de esta manera. ¿Sí? El paciente lo tenés sentado ahí y nosotros estamos ahí, de ese lado de la cabecera. Y acá, para evaluar los radiales, si nosotros evaluamos los dos radiales juntos, el paciente está así sentado y su brazo está semiflexionado, no está completamente extendido, semiflexionado. Y desde esa posición le vamos a pedir que realice un movimiento de extensión e inclinación radial. En este caso, no tiene que estar completa la pronación, sino que tiene que estar más o menos, ¿sí? Ahí, no tiene que completarse totalmente. Claro, menos de la pronación completa y descansa sobre la mesa. ¿Por qué es eso? A veces se exige que esté y otras no, porque tenemos que hacer una extensión con una inclinación radial. Si yo lo completo, me queda la extensión y me vengo muy para este lado, entonces el kinesiólogo en cierta manera va a tener incomodidad de aplicar la resistencia. Si nosotros lo tenemos de esta manera, en semipronación, hacer ese movimiento de extensión con inclinación radial sería este movimiento. Y ahí hacemos la evaluación. Como el primer radial se inserta por encima del epicóndilo, o sea, en el extremo inferior del húmero, cara externa, de esa manera nosotros evaluamos los dos. El segundo radial sale bien del epicóndilo. Entonces, nosotros podemos disminuir la acción, no es que vamos a impedir que lo haga, pero sí reducir la acción del primer radial y que trate de trabajar solito el segundo radial. Entonces ahí vamos a flexionar un poquito más el codo y de esa manera vamos a hacer la misma evaluación. Se le va a pedir que haga extensión con inclinación radial. Y la resistencia es sobre el segundo y el tercer metacarpiano, que es donde se insertan ellos. El primero en el segundo y el segundo en el tercero. Entonces ahí la resistencia la vamos a aplicar en esos dos metacarpianos. Eso es de muñeca.
Así que tenemos de muñeca, palmar mayor, ajá, ajá, cubital anterior, cubital posterior. Bien, eso es lo de muñeca que nosotros vamos a evaluar. Ahora pasamos a músculos de la mano. En músculos de la mano, y acá por las dudas, el que no se acuerde va a haber que traerlos a la memoria, ¿sí? Y sus inserciones. Tenemos el flexor profundo de los dedos. El flexor profundo de los dedos. Vemos ahí de dónde sale, del cúbito, la membrana interósea, y va a ir a los 4 tendones de la falange distal de esos 4 dedos. Por lo tanto, la resistencia que nosotros vamos a tener que aplicar es en esa falange distal, ¿no?, de los dedos. Ahora vamos a lo que es la evaluación. Acá tenemos la fijación, ya lo que es en mano, nos vamos a venir un poco más cerca. Podemos sostener la misma mano y si vemos que aún sigue siendo medio inestable el movimiento, si tenemos que pinzar o tomar o fijar el dedo que estamos trabajando, bueno, venimos y tomamos, digamos, a los metacarpianos como para poder acortar ese brazo de palanca y ver bien la contracción muscular. Ver que se mueva, ver cómo es esa acción. Bueno, con la muñeca en ligera extensión, el kinesiólogo lo que va a hacer es estabilizar las falanges proximal y bueno, ahí dice distal, en realidad las proximales y las medias, porque la resistencia es en la distal. Entonces, generalmente esa interfalángica proximal, nosotros vamos a tener que fijarla, porque si no la fijamos, la distal no se quiere mover. Y si no, flexionamos toda la columna. Entonces, necesariamente tenemos que fijar esta interfalángica para que se mueva solita la distal. Flexión, bueno, de la distal de los 4 dedos. Y la resistencia la vamos a aplicar en la cara palmar de la falange distal de cada dedo que estamos evaluando. Podemos ubicar, o sea, nosotros podemos hacer una maniobra medio rápida que sería, fijamos todas las interfalángicas y ahí evaluamos las distales. El tema que nos va a quedar mano, nos va a faltar una mano para que aplique la resistencia, ¿sí? Entonces, bueno, si en ese caso hacemos ahí, a mí me va a faltar una mano ahora para hacer eso ahí. Si no, normalmente lo haríamos de esta manera. Ahí, y la resistencia la vamos a aplicar acá. Ustedes fijan todas las proximales y después sus deditos los van a poner en las distales. Y ahí podemos trabajar. O sea, lo podemos trabajar a los 4 puntos y si no trabajas fijo y resisto. Y vamos haciendo de cada uno de los deditos. Exactamente. ¿Sí? Fijamos, se pide el movimiento y se resiste en la falange distal. Eso es sí. Bueno, ahí tenemos lo que es el flexor profundo. Ahora vamos a ver lo que es el flexor superficial. El superficial llega hasta las falanges medias. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a aplicar la resistencia. Y como está ahí en la imagen, fijamos en este caso la proximal o fijamos lo que es la metacarpofalángica y ahí se le va a pedir que realice la flexión de la segunda falange. Ahí sí, seguramente vas a tener que evaluar ya uno por uno porque tenemos, los pliegues son diferentes. Entonces, en las distales, dentro de todo, podemos poner, pero en estas acá hay que evaluar de a uno por vez. Flexión de la interfalángica proximal y tratamos de que, en lo posible, que la interfalángica distal esté extendida. Y ahí hacemos el movimiento. Es difícil, pero bueno, se puede. Y evaluándolo de a uno es mejor que evaluar así en grupo. Esto directamente se evalúa de a uno. La fijación, si ustedes ven, es bien cercana. Acá tenemos el extensor común de los dedos, ¿sí?
el extensor común de los dedos y nosotros vemos dónde se van a insertar. En la falange distal, ¿sí? Del último, sí, la falange distal. A la altura de la primera falange es donde, ¿se acuerdan? De biome, en la falange proximal, es donde hace la división en 3 lengüetas. Va una media y después abraza lateral, ¿no? Abraza todo lo que es en esa falange y después se vuelven a unir para terminar atrás. O sea, como que hace la apertura de las lengüetas y continúa el recorrido. Entonces, nosotros en este caso, como llega hasta la primera falange donde hace la división, ahí es donde nosotros vamos a aplicar la resistencia. ¿Mm? La prueba es esa. La mano va a estar pronada, mano del paciente en pronación, y lo que se le va a pedir es la extensión de la metacarpofalángica. ¿Mm? Falanges proximales en dirección a la flexión. Sí. Cuando los extendés, y claro, por eso acá para evaluarlo a él solito tenemos que tener relajados. Si vos ves, tenemos que tener relajados los dedos en esta evaluación y tenemos que decirle a nuestro paciente, porque nosotros cuando vamos a evaluar, si yo hago esto, acá estoy evaluando en cierta manera, lógico que estoy evaluando el extensor, pero ¿qué pasa? No puedo evitar de que estén trabajando los lumbricales. Entonces, para relajar esa acción, porque nosotros sabemos que la acción de los lumbricales son extensores de los dedos, sea cual sea la posición de las metacarpofalángicas. Normalmente nosotros una manera de evaluarlo sería esta, ¿no? Pero yo también puedo hacer una extensión de las metacarpofalángicas y están trabajando los lumbricales en esa acción. Para separar un poquitito su acción, relajamos las interfalángicas y pedimos solamente que sea la primer falange en realidad la que realice el movimiento. Metacarpofalángica y primer falange. Ahí sería la acción. La resistencia la vamos a aplicar sobre la falange proximal, la porción distal de la falange proximal. Ahí es donde aplicamos la resistencia para la evaluación del extensor común. Acá tenemos extensor del índice y del meñique, que es lo mismo, de la diferencia que, bueno, está haciendo hincapié en ellos. Y como ellos tienen una acción particular, tienen la acción particular que es el poder hacer, ¿no? Escondemos los deditos y el poder hacer la acción de cuernitas, ¿sí? Eso. ¿Sí? Entonces, acá nosotros no es que vamos a evaluar 1, 2, 3, no. Hay pruebas que nosotros vemos y evaluamos la integridad de poder hacerlo. Nosotros vemos que lo puede realizar y ya está, no es que se va a pedir una prueba, cosa que para los otros sí, nosotros hacemos repetición y aplicamos la tabla de Kendall. Pero para este acá es solamente que lo puede hacer. Lo puede hacer es que está indemne, está todo bien. Tenemos lo que son los interóseos dorsales y los interóseos palmares. ¿Se acuerdan que hacían los interóseos? Los dorsales, ¿qué hacen? Exactamente, abducción o separación o apertura de los dedos. Y los palmares hacen el cierre. Bueno, acá tienen la inserción, como para que ustedes los tengan bien presentes. Y acá nos vamos a la evaluación. Nosotros, para la evaluación de los interóseos, tanto dorsales como palmares, generalmente le vamos a pedir, salvo los palmares, que podemos poner nuestros dedos entre medio y pedir al paciente que cierre. Para los dorsales no vamos a poder hacer eso. Entonces, en los dorsales vamos a tener que agrupar de a 2 y se pide que se haga la separación. Hacemos en este caso índice y mayor. Si ustedes ven, el paciente en este caso está sentado, el kinesiólogo está al lado del frente y lo que hacemos es con la mano de esta manera abierta, ahí o así en el aire, hacemos lo que es la evaluación de la separación, que sería para los dorsales, o para los palmares hacemos movimiento contrario, aducción o cierre.
El de cierre, que les digo, podemos incluso apoyar la mano y ahí sí podemos ponerle nuestros dedos y pedir que cierre, aflojo, cierre, aflojo. Lo que pasa es que yo ya ahí ya le estoy aplicando la resistencia desde el momento cero. Entonces tenemos que pedir primero que lo haga el movimiento y después sí aplicamos la resistencia en cada uno de ellos. Si ustedes ven, generalmente la resistencia para estos músculos vamos a tratar de ubicar en las falanges medias. Ahí es donde vamos a aplicar la resistencia. Ahí está evaluando, índice y mayor, ¿sí? Lo que es la separación, abducción de los dedos, índice y anular. No, índice y mayor, mayor y anular. Y bueno, el meñique en realidad hace lo que es, la separación no la hace porque tiene músculo propio, y aparte no tiene dorsal. Pasamos a los interóseos palmares. Ahí tenemos la inserción para que ustedes la tengan presente. Y acá tenemos la evaluación. En la evaluación, como bien dijimos que es aproximar, ahí tenemos la aproximación del pulgar, también se trabaja en el aire, y ahí se va haciendo aproximar el pulgar, aproximar el índice al mayor, el anular al mayor y el meñique al mayor. Al anular, perdón. O sea, en este caso, el mayor no tiene, entonces se aproximan todos a él. Primer interóseo palmar, segundo, tercero y cuarto. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno. Para los lumbricales, bueno, acá está la inserción también para que lo tengamos presente del tendón flexor. Se va a insertar al extensor. Y la manera de evaluarlo, en este caso, va a ser solamente pedirle que haga la acción. O sea, se le da algo, una hoja, o se le muestra el movimiento, o en el caso que se le da una hoja a ver que lo pueda sostener. Y si nosotros quisiéramos evaluarlo, bueno, lo que vamos a hacer es, se le pide que haga esa flexión de la metacarpofalángica con las interfalángicas extendidas, tienen que estar, ¿no? Y ahí ponemos la resistencia en la falange media y distal de cada uno de los deditos. Si no, también aplicamos en todo el grupo, si podemos hacerlo y nos permite, si no lo hacemos todos juntos y si no, de a uno. Lo más fácil es que lo que nosotros pedimos es poder hacer esta acción. Bueno, ahí en el anterior les puse eso de que esa acción la tiene tanto en la flexión como en la extensión. Ahora vamos a pasar a los músculos de la eminencia hipotenar, o sea, referidos a lo que es meñique. Tenemos ahí el flexor del meñique. Si nosotros vemos, ahí son de los intrínsecos de la mano, se va a ir a la falange proximal del meñique. Entonces, la acción que va a hacer en este caso es flexionar la metacarpofalángica de este dedo. La mano apoyada sobre la camilla y nosotros ahí podemos sostener de abajo como para sujetarla y si no directamente nos vamos acá bien cerquita de la zona que vamos a trabajar. Se le va a pedir que haga flexión de la metacarpofalángica y la resistencia va a ser sobre la falange proximal, en dirección a la extensión. Ese es flexor del meñique. Sí, lo que pasa es que viste que él se activa más como queriendo, no va a mover el dedo, ¿sí? No va a mover las falanges, pero sí hace solo la arruga, hace solo la arruga. Como nosotros lo vimos con el palmar cutáneo, ya no lo vemos dentro de este grupo como evaluación, pero esa arruguita del pliegue que se forma, sí, es de él, sí. Y el menor a veces nosotros hacemos evaluación y no se nota, hacemos la acción porque se nota la acción, pero ustedes saben que el palmar menor por ahí suele ser, no todas las personas lo tienen,
¿sí? Cuando vos haces la acción contra resistencia, si aparecen los dos tendones, sí, pero hay personas que no lo tienen. Entonces, bueno, por ahí nos damos cuenta a veces cuando hacemos las evaluaciones. Ahí te enterás y se enteran, porque ¿quién va a saber eso? Ellos no se van a enterar, no van a saber. Bueno, otro de este grupo es el abductor del meñique. ¿Vieron cuando yo les dije, no, interóseo dorsal no, porque no hace la separación, porque el meñique tiene su abductor, o sea que no va a ser por parte del interóseo, sino por su músculo propio. Bueno, en este caso, vemos ahí la posición, es sosteniendo. Generalmente, si nosotros trabajamos la eminencia hipotenar, sostenemos la tenar. Si trabajamos la tenar, nuestra fijación es contralateral a esa. Entonces, yo estoy trabajando la tenar y generalmente voy a estar fijando todo este sector. Acá cuando trabajamos esto, generalmente fijamos del otro lado. Bueno, el movimiento que va a tener que hacer es la separación del meñique, o sea, la abducción, y la resistencia va a ser también ahí en la falange media, en dirección opuesta al movimiento. Ese es abductor del meñique. El oponente del meñique. Para el oponente del meñique, si ustedes ven, está haciendo bien la fijación de la eminencia y tenar para que no se vaya a querer levantar. ¿Qué es lo que le vamos a pedir al paciente? En este caso, que realice un movimiento de como que quiere aproximarlo al pulgar, pero el pulgar está sujeto. Entonces va a ser la acción en esa dirección, que es un movimiento que no es solo de flexión o de anteposición del quinto metacarpiano, sino que también es como que le imprime cierta manera de rotación. Entonces como que te queda un movimiento oblicuo. Ese movimiento es el que nosotros vamos a tener que resistir. Y hacemos el movimiento de la oposición, la resistencia se la vamos a aplicar en el quinto metacarpiano. Ahí. O sea, es como que nuestra resistencia es en el momento que va a ser el impulso o despegar de la camilla o, bueno, generalmente de la camilla porque esto lo estamos haciendo sobre la camilla. Entonces el paciente está así y le vamos a pedir que haga esto. Como que quisiera hacer un movimiento de flexionarse todo lo que es el quinto metacarpiano. Y vamos a resistir en la falange, en la parte distal del quinto metacarpiano. Ahí pasamos a los de la eminencia tenar, o propios del pulgar, tanto intrínsecos como extrínsecos. Acá tenemos el abductor largo del pulgar. El abductor largo del pulgar, si nosotros vemos la posición del paciente, va ahí a insertarse al primer metacarpiano. Eso lo tenemos que tener clarito. Y bueno, viene de arriba, por eso es extrínseco del pulgar, no son de los propios. El paciente va a estar sentado. Si ustedes ven, la fijación del examinador o el kinesiólogo, lo vamos a tomar a nuestro paciente, no va a estar ni pronada ni supinada, sino que la ubicamos a la mano en posición neutra. Esa va a ser la posición en que nosotros vamos a ponerle la mano de nuestro paciente. Cosa que ese movimiento lo haga bien en contra de la gravedad. No a favor ni nada, sino ahí. Tenemos que elevar. La fijación del kinesiólogo en este caso va a ser sujetando la mano, que la forma generalmente que nosotros lo hacemos es como que lo vas a saludar, que tomás la mano de esa manera. Sujetamos ahí, bueno, yo no puedo, pero bueno, si tomáramos, yo te tomo la mano, ¿sí? Y sería de esta manera la fijación. Así. Gracias. Bueno, y la prueba que va a tener que hacer es una abducción con ligera extensión del primer metacarpiano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con la interfalángica relajada, ¿por qué? Y para que no estén actuando ni el extensor largo ni el extensor corto, que sea solo el abductor largo del pulgar el que está haciendo la acción. Entonces, tratamos de flexionar esta articulación y en esa posición le vamos a pedir a nuestro paciente que realice movimiento como de extensión. Una extensión, si yo lo veo
con la mano supinada o en posición anatómica, estoy haciendo eso, estoy haciendo un movimiento de extensión como de abducción. Extensión y abducción. Esa es la acción. La resistencia la vamos a aplicar en la parte distal del primer metacarpiano, donde se inserta. Hago la aclaración porque el abductor largo y el abductor corto son dos músculos que por ahí se prestan para la confusión en cuanto a la posición de la mano y a la resistencia, dónde la van a ubicar. Por eso yo les digo, acá en mano, muñeca, es súper importante, si ustedes ven, es dónde va el músculo. Y donde va el músculo ya me está dando el indicio de dónde yo voy a tener que aplicar la resistencia. Ahí tenemos el abductor corto del pulgar, que el abductor corto del pulgar, intrínseco de la mano, ahí cortito, que va a la primera falange, ¿sí? El movimiento que tiene que realizar el pulgar con esta acción es de estar en la posición bien sobre la palma de la mano, le vamos a pedir al paciente que de esa posición horizontal trate de llevar el dedo, ubicarlo lo más vertical posible. Esa va a ser la acción, desde la palma hacia dirección ventral. Ese va a ser el movimiento. ¿Cuál va a ser la posición de nuestro paciente en la silla? Sentado con la palma bien mirando para arriba. El aductor largo era neutro. El abductor corto bien supinada. Y desde esa supinación, que yo más que así, me queda más cómodo hacerlo así, o sea, bien al frente, desde apoyado sobre la camilla, vamos a pedir que haga esta acción. Bajo y subo, bajo y subo. Hacemos ese movimiento. Ese es el movimiento que va a realizar el abductor corto del pulgar. La resistencia va a ser en la falange proximal en dirección opuesta al movimiento. ¿Sí? ¿Se entendió cómo es ese movimiento? Bueno, desde este músculo que nosotros tomamos como la acción del abductor corto, desde esta posición ya tenemos para evaluar el aductor del pulgar. Entonces, desde esta posición en ventral, como estaba, que lo teníamos al paciente con la mano, hicimos el abductor corto, si yo quiero hacer la vuelta de ese recorrido, va a ser el aductor del pulgar. La resistencia la vamos a aplicar en la falange intermedia o proximal. Intermedia, digo yo. Dos falanges. En la proximal. ¿Sí? Aductor del pulgar. Ajá. Ahí. Bueno, para que tengan la inserción. Y vamos a ubicar. La mano, en este caso, sigue estando como dijimos en la anterior. Si era la vuelta del otro, yo ya sigo en esa posición. Y en esa posición, lo único que haces es cambiar la resistencia. Cuando vos te elevabas para evaluar el abductor corto, ponías la resistencia en el borde, digamos, radial, ¿no? Oponiéndote al movimiento. Y en este caso, nosotros lo vamos a poner en el borde cubital y de ahí lo que vamos a hacer, resistir el movimiento hasta que llegue a la palma de la mano. O sea que desde la posición ventral hacia abajo. Ese es el recorrido. No, lo hacía la proximal ahí. Sí, sí. Lo que pasa es que vos podés usar toda la columnita. En el caso del aductor, podés usarla. ¿Sí? Ahí toda. Pero si no, es en el proximal, que es donde se inserta. ¿Estamos con eso? Bueno. Ahora vamos a ver el oponente del pulgar. El oponente del pulgar, bueno, ahí tenemos la inserción, como para recordar dónde se inserta. En el primer metacarpiano, todo en el borde radial. Toda su extensión de la falange, ¿sí? Del metacarpiano. La mano, en este caso, como ven, está supinada. Ahí vamos a tener que tener una buena fijación. Cuando dice estabiliza la mano, pero la vamos a estabilizar del lado opuesto. O sea, bien estabilizando la zona o la región hipotenar.
posición, tengo que fijar bien el sector de la región hipotenar, cosa de que no se mueva para nada, ¿no? Este sector. Y ahí vamos a pedirle al paciente que realice el movimiento de posición como que quisiera acercarlo al meñique o a la base del meñique. Ahí sería, esa sería la dirección. Le vamos a explicar cómo sería el movimiento. Si nosotros vemos un movimiento oblicuo, no es que vamos respetando un plano. Va a tener que hacer flexión, abducción, rotación para poder llegar y hacer el gesto como de poder tocar la base del meñique. La resistencia, si ustedes ven ahí dice hueso metacarpiano en sentido de la extensión, aducción y rotación. ¿Cómo hacemos para poner tantas resistencias ahí en un dedito tan miñanga, ¿sí? Tan chiquitito? Entonces vamos a tomar con nuestra mano como que si fuese un capuchón. Tomás como que si fuese un capuchoncito y de esa manera vas resistiendo todos los movimientos, porque nosotros ya le mostramos al paciente qué es lo que tiene que hacer. Yo estoy fijando a este lado y le pido que haga el movimiento de la oposición, entonces lo vamos a tomar en forma de capuchón y vamos a decir, bueno, levante, lleve hacia adentro y tratar de aproximarlo o tocar con el nivel. Y vamos resistiendo ese movimiento. Ahora vamos a ver lo que es flexor largo. El flexor largo del pulgar. Acá tenemos flexor largo, flexor corto, extensor largo, extensor corto. Y ahí completamos lo que es pulgar. El flexor largo del pulgar necesariamente, bueno, largo se va a insertar en la falange distal. Por lo tanto, en esa falange es donde nosotros vamos a tener que aplicar la resistencia. Para hacer esa evaluación vamos a tener que, como kinesiólogos, tomar la fijación lo más cercano posible, o sea, en el metacarpiano, para poder resistir, porque si no, inevitablemente se termina flexionando la segunda. Entonces, fijamos para poder hacer bien el gesto, o sea, bien la evaluación, necesitamos fijar lo más cercano posible. Como toma ahí el kinesiólogo, si bien esa zona tenar de metacarpiano, y la resistencia la vamos a aplicar en la falange distal. La mano del paciente está supinada, apoyada sobre la camilla. Mano supinada, ahí apoyada sobre la camilla. Fijamos bien cerquita. Fijamos bien cerca, ahí de la metacarpiana, y lo que vamos a pedir, metacarpofalángica, y ahí se pide lo que es la flexión de la distal. La resistencia son digitales, chicos. Ustedes van viendo que todo esto es digital. Las resistencias que se aplican son digital, salvo que se usen tablas específicas, que eso pueden ser con elásticos, sin ser toda la parte de coordinación. Por ahí vienen con pelotas o con elásticos, como para trabajar. Bandas elásticas, pequeñas. Viene una tabla para trabajar todo lo que es rehabilitación de la mano, que es con orificios y son unas correitas, unas soguitas elásticas cortitas, entonces donde nosotros podemos ubicar en un palito que vos armás, como que si fuese una especie de lápiz. Imagínense una tabla toda con orificios y como que le calzás lápices en esos orificios. Entonces, va a ir un elástico sujeto en ese lápiz y el otro que es un asa para vos enganchar los dedos. Entonces ubicamos de tal manera la mano para poder trabajar con resistencia, digamos, la flexión de dedos. Y ahí vas, las fijaciones, en ese caso, en esa tabla, la vas marcando con los palitos. Entonces yo voy poniéndote fijaciones en la interfalángica proximal y lo único que te queda para mover es la distal. Pones un palito alejado, ¿sí? Y bueno, en este caso sería de aquel lado y yo trabajo la flexión. O depende de cómo vayas ubicando, vas resistiendo los movimientos. Eso viene en tablas para nosotros trabajar. Pero bueno, esto es evaluación. Así que esta evaluación es manual. Primero tenemos que hacerla nosotros para después pasar a esa tabla. Bueno, este es el largo. Ahora tenemos el corto.
que el corto también va a ir a insertarse en la falange proximal, también no, el otro en la distal, en la falange proximal del dedo del pulgar. Y bueno, si vemos el paciente está también con la mano supinada, se le pide que mantenga en extensión la interfalángica y ahí hacemos el movimiento de la flexión. Tratamos de que lo tenga para que no quede el movimiento como más corto de amplitud. Por eso se le pide que tenga en extensión la interfalángica, para que sea un movimiento más completo, lo más que pueda llegar a ser. Amplitud de movimientos es generalmente lo que nosotros también estamos evaluando con estas pruebas. Flexión de la metacarpofalángica del pulgar sin flexión de la interfalángica. Y la resistencia va a ser en la falange proximal. Ahí. Vamos a evaluar el extensor largo del pulgar. Si ahí ustedes ven la mano del paciente, la posición del paciente, pasó a una neutra. Y desde esa posición vamos a evaluar la extensión del flexor largo del pulgar. Vamos a estabilizar la mano, así como la tiene en la imagen, sosteniéndola desde abajo, y a partir de ahí se pide que realice el movimiento de la extensión sobre la falange distal. Y va a ser muy parecida para el extensor corto del pulgar, que sigue estando en esa misma posición neutra, y ahí hacemos la evaluación primero del largo y después hacemos la evaluación del corto, en la superficie dorsal de la falange proximal. Ahí estabilizamos de la misma manera, sujetamos la mano o la muñeca de nuestro paciente desde abajo para hacer esta prueba, estas dos pruebas. Y ahí terminamos con todo lo que es mano. O sea, muñeca, mano y dedos. ¿Sí? De lo de dedos, que estamos, digamos, tenemos lo que es el extensor común de los dedos y flexor superficial y profundo, y después propio del índice del meñique, y después ya se anexan propios del pulgar y propios del meñique. Y en mano tuvimos interóseos, lumbricales, ¿qué otro más? Y esos de mano. Y después seguimos para arriba, que ya los que dijeron de muñeca. Bueno, ahora pasamos a otro tema que está asociado a esto. Pruebas musculares, ahí terminamos con miembro superior. Ahora vamos a ver funciones de la mano. La compleja organización anatómica y funcional de la mano van a converger con lo que es la prensión. Nosotros con las manos en realidad no solamente vamos a hacer actividades prensiles, sino que también tenemos infinitas actividades no prensiles. Dentro de lo prensil, como bien lo dice el nombre, estamos hablando específicamente de lo que es pinza. Todo lo que sea relacionado a la pinza, eso va a ser lo prensil. Donde generalmente el pulgar se va a estar oponiendo con un dedo o más dedos, pero siempre tiene participación el pulgar. Eso es más que nada lo prensil. Después tenemos lo no prensil, que lo no prensil también es gigantesco, porque en eso no prensil, desde el gesto de hablar con las manos, ¿sí? Eso es una actividad que es no prensil. Cuando uno toca el teclado, tocar el piano, tocar botones, el prendernos una camisa, si bien ahí nosotros necesitamos, ¿no?, de esa posición, de esa pinza, pero una combinación, pero es más que nada es no prensil. El empujar, el trepar, son actividades donde no estamos haciendo una prensión propiamente dicha, sino que estamos utilizándola para hacer una acción. Eso sería todo lo no prensil.
Y bueno, la funcionalidad de la mano siempre va a estar relacionado con eso, ¿no? Con la capacidad de la persona para poder realizar una tarea o una acción. Nosotros vamos a tener pacientes para rehabilitar mano, por ejemplo, de una fractura o en el caso de diferentes tipos de reumatismos. Vamos a poder hacer mucho, pero si es específico o necesita más en detalle, hay una especialidad que se dedica a eso. ¿Saben cuál es? Todo lo que trabaja más que nada funciones de la mano. Y todo lo que es la integridad y el volver a reinsertar a la sociedad a esa persona o a ese paciente con la capacidad o la discapacidad, lo residual que tenga. Bueno, están los terapistas ocupacionales, ¿sí? Terapistas ocupacionales se encargan exclusivamente de todo lo que es el trabajo de miembro superior y principalmente convergen en esto, en lo que es la mano. Así que bueno, generalmente, ya les digo, nosotros podemos hacer un montón, pero si es más específico, generalmente nosotros mismos vamos a decir, yo puedo hasta acá, más específico u otras valoraciones, que por ahí hay evaluaciones o test que son específicos de estos profesionales, que no lo hacemos nosotros, lo hacen ellos, salvo que nosotros nos especialicemos en todo lo que es terapia de mano, en función de la mano. Bueno, eso es lo que les decía recién. Si nosotros hablamos de funciones de la mano, podemos hablar todo lo que es función prensil y lo no prensil. Lo de prensil son los movimientos donde se agarra un objeto y este se mantiene en parte o en forma completa dentro de la superficie de la mano. Permite eso, agarrar, sostener, manipular objetos. Lo prensil es la base de la destreza manual, o sea, sí o sí, donde nosotros vamos a tener justamente eso, los dedos y el pulgar oponible, o sea que siempre vamos a estar hablando de pinza. Y lógicamente que tiene que haber una coordinación neuromuscular acá. Nosotros sabemos que acá en la mano tenemos 3 nervios periféricos que son los que manejan toda la mano. ¿Cuáles son esos nervios? Mediano, cubital y radial, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos van a ocasionar discapacidades diferentes y posiciones diferentes en las manos. Entonces, nosotros vamos a tener que ver cómo podemos, dentro de las posibilidades, tratar de mejorar eso o, bueno, usar la capacidad que quede de eso. Y dentro de lo no prensil, que era, como dijimos recién, empujar, golpear, sostener el peso en diferentes posiciones, que por eso yo les puse ahí haciendo la vertical, porque eso sería una función no prensil. Tanto en esa posición como cualquier otras posiciones que nosotros queramos hacer con nuestro cuerpo. Nosotros podemos transmitir fuerzas, la mano, bueno, como apoyo, y a su vez podemos, digamos, ubicar los dedos de manera rígida, o sea, tenemos esa manera de transmitir fuerzas, absorber fuerzas o impactos mediante flexiones controladas. Bueno, todo eso que ustedes se imaginan y lo que les comenté recién del lenguaje de manos, de todo lo que implica la mano, esas acciones que uno no las tiene o no las ve como pinza propiamente dicha, es lo no prensil. Nosotros permanentemente estamos haciendo combinación de esta función de la mano. Y tenemos tipos de prensión. Hay 3 tipos de prensión que nosotros vamos a evaluar. Prensión de fuerza, prensión de precisión y prensión de garra. Precisión y prensión en garra. Vamos a ver esta primera, prensión de fuerza. El objeto, y yo por ahí les puse algunas imágenes ahí como para que ustedes vean específicamente cuáles son. Se sujeta con firmeza, va a participar toda la mano, no necesita de movimientos finos. Esa pelota que tiene el chico ahí son de las pelotas que se usan en gimnasio con peso. Entonces yo necesito necesito fuerza
para poder sostener esa pelota, ¿sí? Bueno, ejemplo, sostener martillo, agarrar pelota, levantar una bolsa. Predomina la fuerza y la estabilidad es mucho mayor que la precisión. Nosotros necesitamos más estabilidad que precisión en este tipo de prensión. Después tenemos el otro tipo de prensión, que es el de precisión, que acá sí se va a necesitar. Esa es la, si nosotros analizamos y vemos de lo que ustedes ya vieron años anteriores, o como se vio en Biome, o como nosotros habíamos visto antes acá, esta es la presa, la pinza propiamente dicha, terminal, ¿sí? Término lateral, todas esas que vimos, pinza propiamente dicha. Son movimientos finos y controlados y va a intervenir principalmente el pulgar y el índice. Y bueno, escribir, como les puse yo los ejemplos ahí, tomar una aguja, prender una camisa, escribir, ¿sí? ¿Y cuál es la característica de esta prensión? Es alta coordinación y movimientos pequeños y exactos. Y después tenemos una tercera prensión que es en garra. Los dedos rodean el objeto como gancho. Puede o no intervenir el pulgar. Por ejemplo, sujetarse en una cuerda, trepar, cargar una bolsa con dedos. Ahí les puse la imagen, porque vos decís, cargar una bolsa con dedos, o sea, es ese tipo de, ¿no? Cuando nosotros llevamos una bolsita bien y los dedos son el gancho que están sujetando. Ese es el tipo de prensión en garra. Va a permitir sostener peso y es útil para tracción. Ese tipo de prensión. Esos ejemplos, gurises, infinitos, o sea, sí, hay muchísimos más. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, acá es un poco de lo que ya dije antes. Posee capacidades relacionadas con la posibilidad de ejecutar movimientos repetitivos que implican percusión, como por ejemplo, teclear un ordenador, utilizar una calculadora, tocar un piano, ¿sí? Cada uno de nuestros deditos se va a comportar como un martillito en ese momento de hacer o de ejecutar la acción. Y eso es gracias a la acción coordinada de los músculos interóseos y flexores de los dedos, principalmente del profundo. La dificultad consiste en adquirir la independencia funcional de los dedos entre sí, lo que requiere un aprendizaje cerebral y muscular, como así también de un entrenamiento permanente. Mientras está todo bien, no hay ningún problema, pero una quemadura que nosotros ya tengamos en la mano, cómo ya te cambia el movimiento, y bueno, ni les digo en el caso cuando vengan después de haber tenido 40 días un yeso, la imposibilidad y la incapacidad de mover, y nosotros ahí tenemos que empezar prácticamente desde cero, ahí con los movimientos mínimos, con arcos de movimientos incompletos, para poder ir avanzando de a poquito, completar esos arcos de movimiento, empezar a hacer evaluaciones musculares específicas y bueno, y empezar a tener presente todo esto de lo que es de prensión. Este tipo de funciones de la mano requiere no solo de la valoración sensitiva, articular y muscular del miembro superior y de la mano, sino también la valoración de los componentes perceptivos, cognitivos, sociales, emocionales y relacionales. Lo que implica la mano en sí, ¿no? La importancia. Y si nosotros vemos y analizamos los tres tipos de prensión que nosotros vamos a evaluar y valorar, el de fuerza, precisión y adaptación, se necesita de una integración de todo el miembro superior y la capacidad única para manipular el entorno o con el entorno, ¿sí? Eso es como la idea general de lo que nosotros necesitamos en funciones de la mano. Tenemos aspectos musculoesqueléticos de la mano que se deben analizar las diferentes funciones que contribuyen al mantenimiento de una adecuada independencia y autonomía del paciente. Generalmente cuando nosotros vienen con problemas de la mano, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta la destreza y la coordinación de los movimientos de los dedos.
vamos a evaluar lo que es la fuerza muscular de las manos y de las pinzas, el rango de movimiento de las articulaciones, que siempre relacionados con las actividades de la vida diaria, que es lo que la persona hace cotidianamente. Y tener presente el grado de dolor y otros aspectos sensoriales. Que bueno, para ese grado de dolor nosotros vamos a tener generalmente fisioterapia con aspectos sensoriales, vamos a tener ciertas pruebas para hacer valoraciones sensitivas, fuerza muscular, tenemos que evaluar lo que es la valoración muscular de lo que estuvimos viendo nosotros, destreza y coordinación de los movimientos, poder pedir acciones que hagan específicamente con un broche. Tenemos las plaquitas o tablas donde nosotros podemos hacer diferentes juegos con la mano y ahí vemos la coordinación, vemos cómo son los movimientos. Todo eso vamos a poder evaluar y valorar en nuestro paciente. Tenemos herramientas de valoración funcional de la mano. Yo por ahí algunas se las nombro. Si ustedes pueden, de última, investigar y ver cuáles son esas pruebas, cuáles son esas maniobras que nosotros podemos valorar en el consultorio cuando vaya un paciente con este tipo de problemática. Instrumentos para la valoración funcional global de la mano. Nosotros tenemos que ver qué instrumentos tenemos para valorar en general a la mano. Y ahí el más utilizado es ese cuestionario DASH, que ese cuestionario es para valoración de discapacidades del hombro, del codo y de la mano. Evaluamos todo, ¿sí? Es un cuestionario larguísimo, pero bueno, ahí se va preguntando concretamente al paciente, puede hacer esto, o sea, puede levantar el brazo, puede abotonarse, puede... Entonces vos vas poniendo, tenés la escala, es algo que está nomenclado, regido, tiene su calificación, entonces a mayor puntaje, mejor valoración funcional tenemos de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, para hacer eso se usa ese cuestionario. Después, para ver lo que es la destreza motora y coordinación de la mano, hay un montón de ejercicios o de actividades para hacer. Esos son ejemplos de algunos. Prueba del tablero perforado de Purdue, que es el tablero perforado, así se dice. Prueba de clavijas de 9 agujeros. Ese perforado es, por ejemplo, el que está abajo. Ese ahí es uno de los comunes, que es el que yo les digo, que es el que tengo yo, el de la tablita con los palitos que parecen lápices. Y bueno, con eso la mía es un poco más grande, que viene anexado con los elásticos. Entonces, de esa manera, vos podés ahí trabajar más que nada fuerza muscular. Esto acá es más que nada como para ver la coordinación, pero yo lo uso más que nada para fuerza muscular. Una vez que haces la valoración, después lo usas para fortalecer los músculos de la mano. Después tenés prueba de las clavijas de los 9 agujeros, que es el que está allá, ¿sí? Que está allá arriba. Eso tiene que poner en tanto tiempo, se le pone el cronometra, iba a decir, ¿sí? Se le pone el cronómetro y se evalúa a ver en cuánto tiempo puede llegar a colocar. Entonces lo que nosotros estamos viendo es la coordinación de la mano. Para evaluar eso, fíjense que hay un montón. La prueba de cajas y bloques, que eso es como está el señor ahí con cajitas y tiene bloques, se da pautas, por ejemplo, sacar los amarillos, sacar triángulos, sacar cuadrados, sacar círculos. Entonces vos tenés que, no solamente manual, sino visual también, visomotriz. O sea que ahí tenemos una combinación para hacer. Ese generalmente se hace, como ven ahí, más que nada unilateral, porque es muy difícil hacer simétrico esa valoración. Esa es otra manera. Después la prueba del tablero perforado ranurado es este otro, que generalmente ya tenés otra tablita. Todos esos generalmente son cronometrados. Después, fuerza muscular de prensión y pinzas manuales, que generalmente
para eso lo que se usa es dinamómetro, porque no tenemos otra manera de nosotros cómo poder medir la fuerza muscular de una mano. Si no es dinamómetro de Hammer, que es el que está acá abajo, si ustedes ven, nosotros ahí haces la presión y se marca. Vienen en aguja, como es este acá, y si no tenés otros digitales, viene el digital, es lo mismo, pero es la única manera que tenemos para medir fuerza. Dinamómetro de dedos o digital, que es una evaluación objetiva, porque yo puedo pedir que me apriete la mano, pero esa es mi percepción. No puedo medir qué cantidad de fuerza muscular tiene esa persona. Bueno, estos acá, lo de fuerza muscular, siempre se hace bilateral, se hace la mano sana y la otra como para tener un parámetro, a ver hasta dónde nosotros deberíamos ¿sí? llegar. Exigir sería de parte nuestra, de profesional. Bueno, y las 3 pinzas que se van a evaluar con el dinamómetro son lateral, dígito digital y tridigital. Son esas 3 pinzas que hacemos la evaluación. Y bueno, y si no, ahí trabajamos de esa manera también. Igual vienen otros dinamómetros que son un poco más chiquitos para ese tipo de pinzas. Después, ¿qué otra cosa evaluamos en mano? El rango articular. El rango de movimiento o amplitud articular. Nosotros, si bien acá se les mostró la goniometría de los dedos, pero para eso necesitamos tener goniómetros chiquitos. Es un goniómetro metálico, pequeño, que sirve para valorar y evaluar dedos, que esos están a la venta. Acá nosotros no tenemos ni hemos comprado, yo no me compré nunca, y acá en la Facu tampoco hay. Pero bueno, para que ustedes sepan que eso también nosotros podemos conseguirlo y hacer esas valoraciones. La parte teórica la tenemos. Evaluación de la función sensorial, que para esto nosotros vamos a tener que evaluar los nervios, o sea, cómo es, nosotros tenemos pruebas específicas para valorar el cubital, el mediano, el radial. Entonces, usar esas pruebas que nosotros ya conocemos para hacer esa valoración. Y después tenemos, si es vascular, esa prueba de Allen. Esa prueba de Allen es, estando, se hace la compresión, ¿sí? Del cubital y mediano a nivel arterial y bueno, vemos qué es lo que pasa con nuestra mano. Tenés que dejar unos segundos y volver a repetir y bueno, vamos viendo. Está esa prueba para hacer, como para corroborar. Después tenemos valoración perceptiva de la autoeficiencia, que esto sí lo hacen exclusivamente los terapistas ocupacionales. Nosotros no hacemos esta valoración. Eso es una exclusividad de ellos. Pero nosotros saber, tenemos un paciente que viene o con una fractura o con, más que nada en mano, hay problemas reumáticos o de artrosis. Entonces va a conllevar una disfunción. ¿Qué es lo que tenemos para hacer? Sí, también, sí. Vos, por ejemplo, te puede llegar un paciente con ACV y en ese caso ya no va a ser una lesión nerviosa. Yo ahí puse de ellos 3, función sensorial, pero en realidad puede ser que te llegue un paciente hemipléjico y bueno, nosotros tenemos que ver, claro, a ver qué, sabiendo que en la mano, sí, en la mayoría de los casos va a tener una preponderancia del compromiso flexor, ver cómo podemos trabajar con eso. Ahí sí, y ahí también, sí, bueno, cuando uno da las consignas, por ahí a veces se pueden llegar a completar, como no, ¿sí? Por eso, para verlo de coordinación hay tanto, porque de última tengo uno o tengo el otro, por ahí quizás más fácil es sacar una maderita y ponerla en el orificio. Entonces quizás eso sea una tarea más sencilla y lo otro ya es un poco más complicado, porque tenemos que reconocer formas o colores. Entonces, bueno, vamos a buscar todos los triángulos. Y puede ser que sean todos del mismo color, pero capaz que los tenés mezclados. Entonces ya tengo que ir, ahí hay que discernir, ¿no? Y bueno, se trabaja todo lo que es coordinación ahí. Pero sí, te podés llegar a encontrar con las cosas también. Claro que sí. Así que bueno, esto sería más o menos lo que
nosotros tenemos para evaluar en funciones de la mano. Es bastante, es un montón. Ya con que, mirá, lo de la destreza, la coordinación, la fuerza muscular y lo que es goniometría, y podemos agregar lo que es evaluación sensorial y vascular, y ya tenemos un montonazo. Una super sesión. ¿Sí? Bueno. Y ahí terminamos con lo que es miembro superior y funciones de la mano. Fíjense que los 3 últimos es todo de funciones de la mano. Si quieren completar o ampliar, están muy lindos los artículos. Uno es un paper y el otro son artículos de libro. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Eh? Mano, hermoso. Y vos tenés un par de accesorios para trabajar. Yo esa tabla la amo. Ahí va. Chicos, allá del otro lado, ¿todo bien? ¿Sí? Bueno, hoy terminamos la clase. Así que nos vemos la próxima.